tardes, mis queridos hermanos, qué gusto estar con ustedes compartiendo este segmento, habiendo rezado juntos la coronilla a la Divina Misericordia, pidiendo por esos enfermos que están en nuestras familias, para que el Señor les dé la fortaleza y a nosotros esa capacidad de compasión tan importante para poder llevarles esa compañía y ese mensaje siempre que nos dio Jesucristo, que es un mensaje de esperanza, de consuelo, de conforto. Y también unidos muy especialmente en estas vísperas de la ordenación sacerdotal del Padre Flavián Mucci, ya 52 años de sacerdote, un sacerdote con tantos frutos y que cada día nosotros disfrutamos aquí en Agape TV, tu canal positivo. Y ahora, lógicamente, estamos junto a ustedes ya compartiendo nuestro segmento Formando Jóvenes con Valores. Ya tenemos aquí en nuestro estado al Padre Nicolás, muy buenas tardes, a Otto, a Rafa y a Víctor, que nos acompañan para tratar un tema importantísimo: la fuerza del objetivo que tiene un joven. Cómo tiene que tener dentro de su interior un gran objetivo, luego lógicamente la capacidad de vivirlo, no solamente pensarlo, porque de pensamientos hay muchas cosas, y la importancia de la libertad dentro de este contexto. Pues muy buenas tardes, mis queridos jóvenes, qué gusto tenerles. Buenas tardes, Padre Nicolás. Buenas tardes. Una vez más juntos tratando de poder iluminar, acompañar a todos estos jóvenes que nos están viendo y que sin duda, a papás, abuelitas, que sin duda tienen jóvenes, adolescentes un poquito más maduros, que quieran ofrecerles algunos pensamientos y reflexiones para poder formarlos como buenos cristianos, formando jóvenes con valores. Entonces, mis queridos jóvenes, qué gusto. Hoy tenemos un nuevo tema dentro de la formación del carácter: la fuerza de un gran objetivo. Rafa, ¿qué significa para ti tener un gran ideal? ¿Qué significa para ti estar motivado por un elevado objetivo que te dé sentido, que le dé sentido a tu vida, y lógicamente cuál es la importancia del carácter, de la voluntad en este camino? Bueno, creo que es importante tener un ideal, porque el ideal es como la meta a donde uno quiere llegar, ¿verdad? Por ejemplo, como hablábamos en el primer programa, el caso del Barcelona en ese día, ellos se plantearon al principio de la temporada un ideal: hacer el triplete, y lo lograron. Entonces uno como joven busca llegar a una meta, o por ejemplo en el ámbito laboral, llegar al trabajo que uno quiere, lograr graduarse de la universidad, y esos ideales se van ayudándonos a formar, esas metas que nos vamos poniendo nos ayudan a formar el carácter. Sí, hoy vivimos en un mundo en donde los ideales se pueden convertir en idealismos. Hay un gran problema, o puede haber un gran problema de los jóvenes, que es la mediocridad en torno a esto. ¿Tú crees que el no tener grandes ideales, grandes objetivos en la vida, te hace un joven mediocre, un joven que existe, pero que no es? Sí, la verdad que sí, padre, porque es como una vida sin rumbo, es como un barco sin una dirección, la verdad. O sea, los ideales nos ayudan a encaminarnos a la vida en la que queremos llegar. Y pues creo que tener ideales nos ayuda a formarnos la persona que queremos ser y a dónde queremos llegar. Y para esto, ¿tú qué opinas del tiempo? ¿Te pones un tiempo límite? ¿Tú crees que ese tiempo lo manejas tú, lo maneja Dios? ¿Alcanzarás tú tus ideales como un joven cristiano que tiene sus metas, sus objetivos? O sea, ¿tú qué esperas como joven de ese tema? La fuerza de un gran ideal, de un gran objetivo, pero que tú tienes parte del control, pero no todo. Sí, la verdad, padre, es que el tiempo no existe. O sea, a unos les toma más tiempo que otros alcanzar sus ideales, alcanzar sus metas, y creo pues que en este caso mantenerse cerca de la oración, como hemos estado hablando todo este tiempo, sí nos va a ayudar a alcanzar a llegar a esa meta, porque solo no podemos. O sea, por eso dependemos de la Eucaristía, dependemos de Cristo y de esa ayuda divina para poder llegar a nuestras metas. O sea,
Por ejemplo, tenemos un examen, queremos pasarlo, ¿qué hacemos primero? Encomendarnos a Dios, porque sabemos que humanamente nosotros podemos hacer una parte, pero siempre hay un milagro de parte de Dios que nos ayuda a salir adelante, pues todos sabemos de eso. Después te lo he estudiado mucho. Sí, mucho, ¿me entiendes? Pero, o sea, se puede ver cómo el ideal, llegar al ideal, no solo es de uno, sino que es también con la ayuda de Cristo. Sí, eso creo que es muy importante saber que en parte depende de uno, pero también depende de Dios, y que para eso tal vez no hay un tiempo, tal vez algún día no alcancemos toda la plenitud. Pero ¿qué te queda como satisfacción? Te queda como satisfacción el haber luchado, el haber puesto los medios, el haber puesto tu mejor materia humana, tu mejor carácter, tu mejor ilusión, tu mejor entusiasmo para lograr lo más posible. ¿Por qué? Porque hay desafíos en la vida que no siempre se pueden cumplir, pero, ¿no es cierto, Padre Nicolás? Está por lo menos la intención y poner los medios que uno pueda tener, ¿no? Exactamente, yo creo que es muy importante eso, y pues es hermoso ver cuando un joven pues sí tiene la meta alta. Yo en lo personal prefiero tener pues metas grandes y pues no cumplir de todo, a tener metas muy fáciles que uno cumple, pero al final del día uno se siente un poco insatisfecho. Entonces yo creo que es algo que hay que ir pues descubriendo cada uno, la alegría que viene de tener grandes objetivos, porque solo cuando tenemos un objetivo difícil, arduo a veces, pues vale la pena después todo el esfuerzo que hacemos para lograr ese objetivo. A ver, Otto, decir que uno tiene un gran objetivo, un gran ideal, suena bonito. Hasta dice, ay, todos queremos, pero cuando surgen obstáculos, cuando surgen privaciones, cuando surgen dificultades, ¿cuál es la actitud que uno debe tomar? ¿Cómo tiene que enfrentar esas privaciones, ese abnegarse a ti mismo en pro de ese ideal? Y sobre todo, ¿cabe el desánimo? ¿Cabe decir yo ya no puedo? Yo ya hice todo y no lo voy a sacar adelante? ¿O las privaciones, la lucha esa, te sirve? Claro, padre, como lo mencionaba Rafa, siempre tenemos que tener un rumbo. Y toda la vida van a haber obstáculos. Pero básicamente su pregunta, si cabe en nosotros rendirnos o darnos por vencido tan pronto. No, nunca. Porque el solo hecho de ponernos una meta ya nos está diciendo que tenemos el suficiente valor o sabemos que la podemos alcanzar. Claro que van a haber dificultades en el camino, como por ejemplo cuando estamos iniciando un ciclo académico y llevamos 5 o 6 materias, puede que cabe la posibilidad de que dejemos una o que una nos cueste más que la otra, pero siempre tenemos que saber que hay momentos en los que tenemos que saber reaccionar y dar un poco más de nosotros, ser mejores. En este caso, si fuese en el estudio, deberíamos o estudiar un poco más o saber que, como en el video que vimos en el programa anterior, saber reconocer y tener la actitud de qué es lo que nos cuesta más y en base a eso prepararnos de una mejor forma. No cabe la posibilidad del fracaso, eso nunca podría ser una alternativa para ningún joven. Siempre tiene que estar enfocado en llegar a esa meta. Y lo principal es saber que está agarrado de la mano de Dios. Porque los problemas siempre van a existir. Entonces, pero a medida que uno está más cerca de Jesús, los asimila y los acepta, puede solucionarlos de una mejor forma. Quizás no en un corto plazo, pero la vida va haciendo que sea un poco más fácil el llevar, digamos, ese problema. Y como que hay un problema, porque muchas veces uno mismo se limita. Claro. Siempre hay realidades que limitan tus sueños, ya sean externos o tú mismo. Entonces, como que hay que tener mucha confianza en uno mismo para decir, yo, o sea, puedo sacar más. Yo, por ejemplo, no, cuando pensé que iba a estar haciendo un programa de televisión con jóvenes, o sea, jamás. Pero ahí uno se da cuenta de que uno puede sacar cosas que nunca había pensado que uno podría tenerlas, y que ante esos sacrificios, esos esfuerzos, uno realmente va diciendo, puedo más de lo que yo pensaba que podía. Claro, en un caso muy particular, cuando el padre Nicolás nos dijo, como Dios nos dio la oportunidad para comenzar el programa, ninguno de nosotros tres era como que estaba preparado o decía, bueno, vamos a ver cómo nos va o qué hacemos, pero los tres tuvimos una actitud positiva, fue como, vaya, está bien, vamos, preparémonos y hagámoslo de la mejor forma. Claro,
siempre haciendo una oración antes, preparándose de alguna u otra forma en base al tema, pero nunca fue un no. Sabíamos que teníamos una misión que nos había dado el Padre y que teníamos que cumplirla. Y lo mejor posible, por eso Sí. saber que uno puede sacar tantas cosas buenas sin saber que las tenemos. Entonces no hay que limitarse. Los grandes ideales, los grandes objetivos sacan lo mejor de ti. Víctor, ¿tú creerías que un ideal para un joven es luchar contra sus defectos? Sí, la verdad que sí, considero de que es algo muy importante en ocasiones ver hasta dónde podemos llegar. Todos tenemos un defecto dominante o todos tenemos esa raíz que genera además los demás problemas. Entonces nosotros como jóvenes debemos de luchar para buscar quitar desde la raíz ese problema para poder irnos demostrar nosotros mismos que somos capaces de anteponernos ante esas dificultades, ante esos defectos e ir forjándonos poco a poco el carácter. Muy bien, sin duda que en la vida hay pues objetivos pequeños, objetivos grandes. La vida está llena de objetivos realmente, siempre en la vida hay algo por lo cual uno tiene que luchar. Rafa, en tu percepción como joven, a ver, ¿tú nos podrías decir cuál debería ser un gran ideal, un gran objetivo que un joven debería tener para saber distinguirlo de uno pequeño, de uno inmediato? Y pasa muchas veces incluso en el matrimonio. Ustedes, bueno, si Dios los llama al matrimonio, se van a descubrir que hay cosas esenciales y cosas pasajeras. Muchas veces, por no saber distinguir el matrimonio, qué cosa es accidental, se clava como haciéndolo, esto es esencial. Pero, ¿cómo lo podríamos pasar nosotros en el tema a los jóvenes y los ideales? ¿Cómo no perder o gastarse en un idealito cuando realmente hay un gran ideal? Bueno, padre, creo que es muy importante saber dónde uno está parado primero, saber dónde uno quiere llegar y saber quién quiere ser en un futuro. En mi caso, por ejemplo, me pongo ideales grandes en el sentido de mi espiritualidad. ¿Cómo quiero ser? ¿Qué tipo de vida quiero llevar? Como hablábamos la vez pasada, de una coherencia de vida. Luego, tengo los ideales pequeños. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, en mi ámbito laboral para llegar a ser quien quiero llegar a ser. Tengo que esforzarme más, tengo que empezar de abajo para poder llegar a ser en un futuro, digamos, un gerente. Pero para todo eso, tengo el ideal grande a la par, que sería mantenerme en vida de oración, en vida de gracia, siendo humilde y sirviendo al prójimo. Eso creo yo que uno puede diferenciar, porque lo espiritual sí se puede poner algo grande, toma tiempo y todo es de la mano de Dios. Por otra parte, el ideal pequeño queda más en lo humanamente que uno puede hacer. Muy bien. Otto, en la vida se dice que uno puede ser un águila que vuela alto, o puede quedarse como un gavilán pollero que no vuela, ¿no? ¿Tú qué les aconsejarías a los jóvenes para no quedarse un poco en ese mundo de una golondrina que solamente está ahí a ras de suelo y se contenta, ¿no? Con eso, ¿no? Como la historia de aquel gran águila o halcón que lo pusieron como las gallinas, y ahí está el pobre halcón pues, picoteando como las gallinas y se quedó como gallina. Entonces hay una dificultad hoy en día de tener o poder tener grandes ideales, volar bien alto como un águila, o quedarnos en tierra ahí picoteando granitos. Sí, la verdad que existen muchos obstáculos, y la verdad me gustaría darlo con un ejemplo que hace poco estuve viendo, que era una caricatura que mencionaba un joven que decía: yo dejé mis sueños por este trabajo estable. Entonces, al final esta reflexión nos deja pensar que nosotros botamos nuestros ideales o esas esperanzas que tenemos de joven de querer llegar a ser, en muchos casos, grandes deportistas, en otros casos, como decía Rafa, gerentes, tener nuestra propia empresa, por tener un trabajo pequeño, pero que al final es lo que el joven al salir de la universidad es lo que busca, y que a veces no se le da la oportunidad. En cuanto a eso, yo personalmente creo que el joven nunca debe dejar sus sueños. O sea, que sí podemos empezar en un trabajo pequeño,
que podemos empezar o desde abajo, como decía Rafa, pero siempre teniendo nuestro ideal muy alto, porque a medida que nosotros vamos creciendo profesionalmente, espiritualmente, humanamente, vamos como usted decía, encontrando nuevas cosas en nosotros que nos ayudan a alcanzar la meta. El fracaso, como se lo digo, nunca debe ser una opción para ningún joven. Sí existen muchos obstáculos, como por ejemplo ese que no, digamos, al salir de la universidad no opta por un buen trabajo, o que al final cuando se sale de la universidad no se trabaja a veces de lo que uno ha estudiado, sino que toca desempeñar en otros ámbitos de la empresa para los que uno no está preparado. Pero ahí es donde está el reto, poder empezar, conocer más o desempeñarme en otro campo, pero poco a poco ir alcanzando mi meta y saber a dónde quiero llegar. Nunca dejar nuestros sueños. En mi caso, yo siempre he querido tener mi propia empresa, y aunque yo trabajo en una empresa aparte, nunca dejo de por medio ese objetivo. ¿Sí? Tu gran objetivo. Claro, saber trabajar para eso y de la misma forma verlo desde una forma lógica, pues si yo quiero llegar a tener algo, tengo que conocerlo. Por eso mismo también es bueno emplearse e ir conociendo cómo es una estructura empresarial. Capacitarse, ¿no? Como claro. que hay que capacitarse, hay que saber aprender y los mismos fracasos tienen que ser lecciones para superarse. Claro, saber llevar los fracasos y no solo verlos como un problema, sino que sacar una buena conclusión de cada tropiezo que hemos tenido y entender el por qué Dios nos está dando esa lección. Rafa, el mundo de hoy te invita muchas veces y te enseña que tú eres el que puedes lanzarse, tú eres el que conquista, tú tienes las cualidades, te preparaste para eso. ¿Cuál sería la virtud o una de las virtudes esenciales dentro de este camino de un ideal, en la cual tú no estás solo, tú dependes? Entonces, ¿cuál sería una virtud para ti esencial que debe tener un hombre con carácter, con un gran ideal? Antes que nada, pues creo yo que tuviera que tener la paciencia y durante en lo que uno espera de poder pensar, porque antes de actuar hay que pensar siempre, porque uno no se puede tirar, como dicen, tirarse a la garduña, tirarse así dentro del océano. Uno antes de tirarse al océano tiene que saber dónde va y cómo va a saber llegar, y eso es una de las virtudes, creo yo, que viene con la paciencia, es el saber tomar decisiones tranquilos y relajados, pensar en todas las opciones y ocasiones que hay. Hay un dicho que dice que las mejores cimas están por alcanzarse, y eso va a depender de cómo vamos a actuar para poder llegar a alcanzar esa cima. Así es, por eso decía que yo creo que mi puesto está en la cumbre, Padre Nicolás. ¿Qué consejería a un joven que realmente quiere llegar a la cumbre? Tiene que volar como un águila, pero es soberbio, por ejemplo. Pues yo creo que, y quizás también regresando a algunas cosas que Rafa estaba comentando antes, es importante buscar ayuda, ¿verdad? O sea, ¿cuáles deben de ser mis ideales, o cómo sé que mi ideal es el correcto? Pues primero tenemos que preguntarle a Dios. Yo creo que pues, nosotros como sacerdotes muchísimas veces llevamos pues nuestro apostolado, nuestro ministerio delante de Dios y decimos, le estoy echando ganas, pero no sé incluso si mis objetivos son los correctos. Eso es lo que tú quieres. Pero también para el joven le debe de estar preguntándose. Otro que dice, pues yo quiero tener una empresa. Pues puede ser un ideal pues muy noble, que incluso quizás Dios ha plantado en su corazón, pero debe de preguntar pues cómo le debo de hacer, con quiénes me debo de contactar. Y aquí pues, o sea, en ese buscar ayuda, pues también yo creo que está la dirección espiritual, y de ir viendo si estoy buscando las cumbres correctas, ¿verdad? Porque podemos pensar, pues si uno está aquí y quiere empezar a hacer paseos, ir escalando montañas, y pues su meta es el Boquerón. O sea, es bonito, es un paseo muy bonito, pero quizás un poco fácil. Quizás uno que realmente pues quiere hacerse atleta y tener más experiencia, pues tiene que ser Volcán de Santa Ana, o sea, tiene que ir buscando otras metas más grandes. Pero ¿cómo va a saber si no tiene un entrenador, alguien que le pueda aconsejar? Yo creo que también para los jóvenes pues deben de ir viendo, o sea, qué es, o sea, la meta de mi vida, y luego pues hablar con alguien, con un sacerdote, con mis papás, con algún profesor en la U,
que me puede ayudar para ver si realmente tengo una meta suficientemente grande. Yo me acuerdo mucho de la historia vocacional de un sacerdote que yo conocí pues al inicio de mi propio proceso vocacional. Y él decía que cuando él quería ir, pues también es legionario, cuando quería ir al seminario, le dijo a su mamá, mamá, yo creo que Dios quiere que yo sea sacerdote. Y la mamá le dice, pero no te puedes encargar de la colecta aquí en la parroquia, no tienes que irte tan lejos para seguir a Dios, ¿verdad? Y ella dijo, pues, o sea, encargarme de la colecta, o sea, es una cosa pues muy noble, pero no llena pues todo lo que Dios está pidiendo de mí. Entonces, él necesitaba la ayuda de alguien para mostrarle, o sea, necesitas buscar una cima más grande, más alta. Y creo que eso es muy importante para los jóvenes que nos están viendo, esa capacidad de descubrir que hay diversas cimas, ¿no? Ojalá que no te quedes en una cima pequeña, con un ideal pequeño, sino que realmente quieras trascender en la vida y que tu vida siempre de la mano de Dios, porque uno tiene que pedirle a Dios la gracia, porque solo uno no puede, y esa es la humildad de depender de un director espiritual, de un consejero, de Dios, porque ellos me indicarán cuál es el camino. Pero ahora que tenemos un video que queremos compartir con ustedes, en donde vamos a ir pues viendo un poquito todo esto que hemos estado platicando con ustedes. No temes a la muerte. ¿Crees que eso te hace fuerte? Te debilita. ¿Por qué? ¿Cómo moverte más rápido? Pelear más de lo posible, sin el impulso más poderoso del espíritu. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Le temo a morir aquí, mientras arde mi ciudad. No hay nadie que la salve. Trepa entonces. ¿Cómo? Igual que el niño. Sin la cuerda. Así volverás a sentir miedo. Ah, provisiones para el viaje, eso es... ¡Qué maravilla! ¿Qué significa eso? Asciende. Ideales, ascender, subir, y que en momentos hay que tomar decisiones importantes. Salto, dejo la cuerda, dejo mis seguridades, pero tengo la meta, ¿no? ¿Qué les pareció el video? A ver, Víctor. Yo en lo personal lo relaciono, ahorita lo tuve muy presente al ver el video, eso de quitarse la cuerda, el abandono total de las cosas de Dios. Es decir, o sea, como que Dios, yo voy a dar lo mejor de mí, yo lo hice todo, pero ahorita lo dejo todo en tus manos para que esto se cumpla, que sea tu voluntad, y confío plenamente en que va a ser así, porque yo he trabajado para lograr esto.
Entonces, a mí me encanta, ¿verdad? Yo soy un fanático de eso del abandono a Dios, o sea, de verdad como que poner todo en Él y confiar plenamente que Él nos lo va a cumplir. Entonces, así fue. Él, si no se hubiera abandonado, si Él no se hubiera quitado esa cuerda, posiblemente nunca lo hubiera logrado. Y en ocasiones, para eso es lo que estamos, eso es lo que necesitamos hacer nosotros como cristianos para poder alcanzar esas grandes metas, o sea, poder subir esas cumbres, o sea, poder llegar, o sea, abandonarnos totalmente. Muy bien, y en todo esto creo que hay algo muy importante de estos dos ideales, que es una planeación. Tenemos la inteligencia, ¿no? Muchas veces somos un poco, los jóvenes de hoy somos un poco atalantados, como dicen, los palmaditos, ¿no? Nos lanzamos sin medir consecuencias, ¿no? ¿Qué creen ustedes, no sé, Rafael, sobre la importancia de pensar, de planear, de que no quede solamente en un papel escrito muy bonito, sino que realmente eso sea obrar, y obrar es carácter? Sí, la verdad es que sí, porque muchas personas nos podemos tirar, como lo decía, al agua sin saber nadar, sin pensar en las consecuencias, y muchas veces se dañan a las personas, nos dañamos a nosotros mismos. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera pensado en que se tenía que quitar la cuerda? No hubiera salido a donde está, pero tomó ese riesgo, tomó ese abandono total. ¿Qué pasa si no hubiera llegado? Hubiera sufrido, pero pensó en las consecuencias, y eso es falta de carácter, el no pensar en las consecuencias, el no tener una visión clara. Es como un jugador de fútbol. ¿Qué pasa si Messi no pensara antes de hacer un pase? Si no va a llegar al jugador que se lo quiere dar. Y o sea, como dicen, hay que pensar antes de actuar. Y con ese, como que con ese obra comenzada, obra terminada, ¿no? Lo que yo comienzo, yo tengo que terminarlo, y tengo que sacarlo adelante a pesar de que pueda encontrar dificultades, sacrificios y luchas. Muy bien. Dentro de este campo de los objetivos, de los ideales, hay un elemento, Padre Nicolás, muy importante, que es la libertad, el uso de la libertad. ¿Cómo podemos aplicar o qué significaría la libertad dentro del campo del carácter y su importancia? Pues yo creo que ahí es importante recordar que la libertad reside en la voluntad. Entonces viene de mis decisiones, el hecho de que yo pueda decidir qué quiero hacer, eso es lo que me hace libre. Pero debe de venir pues siempre dentro del plan de Dios. Cuando San Agustín habla de la libertad, hace mucha énfasis en que la verdadera libertad siempre es dentro del plan de Dios. No es un libertinaje, que muchas veces pensamos en eso, pues voy a hacer lo que a mí me da la gana. De hecho, pues yo he escuchado un poco la reflexión para Estados Unidos, que tiene esa estatua famosa en New York, o sea, la estatua de la libertad, que deberían de poner otra estatua en San Francisco, la estatua de la responsabilidad. Porque si yo soy libre, también soy responsable. Si yo soy libre, pues yo decido qué voy a hacer, pero eso es lo que es la esencia del acto moral, el hecho de que yo puedo decidir. Entonces yo puedo decidir por el bien. El hombre, el joven de carácter, es precisamente aquel hombre que tiene el hábito de decidir y de actuar buscando el bien. De una forma libre. Y en este campo las normas, las leyes, las reglas, ¿favorecen, desfavorecen? ¿Cuál sería un punto de equilibrio para que una regla no sea tan asfixiante, que no te dé espacio a la libertad, pero al mismo tiempo, cuál es la importancia de unas normas, de unas reglas dentro de la formación del carácter o de la libertad en el carácter? Deben de educar. Entonces, las reglas, las normas pueden ser una grandísima ayuda. Incluso, pues, la guía que nos dan nuestros papás, nuestros formadores, los sacerdotes, etcétera. Todo esto debe de ayudar. Pero sobre todo, ustedes ya están en una edad donde tienen que estar decidiendo si estos son los principios que van a regir mi vida. Porque no te puedo tener 25 años y tener respeto a mis papás porque me lo dicen. O sea, viene un momento en que mi actuar no puede depender de la ley que tengo, ¿verdad? Pero por ejemplo, o sea, nosotros es una ley que no puedo cometer el homicidio.
Pero yo, pues realmente cuando yo voy por la calle, no estoy pensando, pues que no voy a matar a esa persona porque es prohibido. O sea, yo no voy a matar a esa persona porque no va conmigo, porque pues no respeta a Dios, no respeta a mi propio ser. Entonces la ley debe de llevarnos a una cierta libertad donde sigo actuando según esas leyes, según esas normas, pero ya porque yo estoy buscando el bien. Yo creo que la norma nos debe demostrar qué es el bien para ayudarme a buscarlo, para saber qué es, pero no puedo vivir como atrapado y con un complejo de que yo actúo así por una serie de leyes. Yo actúo así porque yo en mi interior he pues asimilado estas normas. Sí. No, y aquí, por ejemplo, me viene un ejemplo. Por ejemplo, yo a mis papás los respeto porque pues, ellos me dan normas, me dicen a tal hora, si no, no te doy el pisto para el fin de semana, y yo, pues claro, respeto porque así me conviene, ¿no? Pero, curiosamente, mi novia me da ciertas libertades, y yo, vamos con todo con la novia, ¿no? Entonces, ¿por qué con unos sí y con unos no? Porque en el fondo no hay una convicción. Vivo según interés, según me conviene y según la posibilidad. Entonces el hombre de carácter que usa la libertad sabe ejercer su libertad con sus papás, que le ponen esas, ¿cómo se llama? Reglas. Esas reglas, y con la novia, porque yo tengo mis reglas, porque yo tengo mis códigos que me enseñan a vivir con esa misma coherencia y con esa misma libertad, ¿no? Entonces, así pues con esto hemos podido compartir, realmente interesante, mucho para hablar, mucho para ¿no? Pero podemos seguir en el siguiente programa, podemos seguir este tema porque creo que es muy importante fortalecerlo para así ser hombres de carácter, ser hombres de voluntad, pero lo más importante, ser hombres de ideales. Que Dios les bendiga. Nos vamos con la bendición. Padre, nos da por favor su bendición a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad.